Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a los que se conectan en este momento para platicar y tener una charla, pues espero yo, muy interesante para ustedes. Vamos a hablar esta tarde unos minutitos acerca de un tema que es bastante complejo. Por supuesto, la intención de esta charla no es agotarlo, ni mucho menos profundizar en él, pero sí tener algunos elementos importantes, indispensables para mejorar nuestra práctica docente. Recordemos que lo que nos une, pues es esta comunidad de aprendizaje, los que compartimos esta hermosa profesión de la docencia. Así que pues vamos a empezar compartiendo y diciendo que gracias a la tecnología, justamente, pues hoy en día es posible visualizar cómo es el funcionamiento del cerebro en múltiples y variadas actividades. La tecnología nos brinda ya imágenes muy claras de cómo se está gestando ese funcionamiento al interior del cerebro y lo que nos permite entonces conocer qué es lo que está pasando y que nos va a ayudar en nuestro proceso de enseñanza, en nuestro proceso educativo, qué podemos mejorar de ese conocimiento que tenemos. Básicamente es para echar abajo pues algunos mitos del aprendizaje, solo por mencionar dos, pues aquel mito donde hemos escuchado mucho que solamente funcionamos con el 10% de nuestra capacidad cerebral, cosa que pues estas visualizaciones o estas imágenes neurobiológicas pues lo desmienten, al igual que el hecho de que los canales perceptivos, los canales de sensopercepción, hablando pues del canal visual, del canal auditivo, del canal kinestésico, pues solamente tenemos uno dominante y que ese es por el cual aprendemos mejor. Pues vamos a hablar de esto que no es verdad del todo y que gracias a la aportación de la neurociencia, desde un enfoque integrador con otras dos ciencias, que es la ciencia de la psicología y la ciencia de la pedagogía, pues han conformado y por eso hemos titulado esta charla como neuroeducación. Es este enfoque integrador visto desde estas tres disciplinas que nos van a dar como resultado la neuroeducación y que van a permitir que nosotros incidamos de una mejor manera en nuestra enseñanza. Entonces, bueno, pues empecemos diciendo que nuestro cerebro, este organito que está aquí, este órgano es un órgano muy complejo que pesa aproximadamente 1 kilo, 400 gramos, 1 kilo, y que está conformado por aproximadamente 86,000 millones de neuronas. Estas neuronas, como sabemos, son las encargadas de comunicarse unas a otras para establecer conexiones sinápticas y bueno, no vamos a adentrarnos en la anatomía propia de las neuronas, quizás a través de los axones y de las dendritas, y que todo este conocimiento neurocientífico, pues incluso pues nos da información acerca de, ya muy específica acerca de que existen ciertos receptores para estos neurotransmisores para que se den las redes neuronales y se den procesos que podemos analizar. Entonces, partimos de estas 86,000 millones de neuronas que a través de la sinapsis de estas conexiones van a hacer funcionar todo lo que conocemos como el funcionamiento humano. Bueno, pues entonces empezamos a hablar qué son los neurotransmisores. ¿Han oído hablar de ellos? Bueno, pues los neurotransmisores son esos mensajeros químicos que liberan ciertas sustancias para que se den algunas funciones. Les presento a la dopamina. Por ejemplo, la dopamina aumenta el foco de atención en los seres humanos, también promueve cosas importantes en la memoria, que vamos a hablar más adelantito de la memoria, y es el que nos ayuda a sentir el placer. Y por eso aquí tenemos a uno de nuestros alumnos con algunas características y veamos que cuando tenemos elevada esta sustancia, química en nuestro cerebro, pues ¿qué es lo que pasa? Al alumno le permite sentir placer, por ejemplo, jugando. ¿Y esto cómo lo determinamos en el aprendizaje? Pues por eso las actividades lúdicas se vuelven interesantes para nuestros estudiantes. Por eso ellos funcionan de manera diferente. Incluso me atrevo a decir que nosotros mismos en los consejos técnicos, ahora con las activaciones físicas, pues nos cambia la cara, ¿no? Es porque se empieza a liberar estas sustancias
y obviamente se eleva esta presencia de este neurotransmisor y entonces nos permite captar mejor la información, enfocarnos más, almacenarlo en nuestra memoria y, por supuesto, sentirnos contentos como se ve nuestro pequeño aquí. Les voy a hablar ahora de otro neurotransmisor importante para el aprendizaje y este neurotransmisor es la serotonina, el cual tiene la función de regular todas las funciones perceptivas que tenemos los seres humanos y, por supuesto, también toda la cuestión cognitiva, todas las funciones. Vean cuál es el reflejo, cómo se refleja esto en los niños, cómo se refleja esto en los seres humanos. Bueno, pues cuando hay también una elevada liberación de esta sustancia, pues lo que sucede es que nos vemos más dispuestos, más alegres, más motivados hacia el aprendizaje y esto evidentemente nos pone muy contentos, nos pone muy felices. Esta es la función de la serotonina, otro neurotransmisor importante. Después tenemos a la noradrenalina. Esta noradrenalina está ligada fuertemente con un proceso de atención que más adelante vamos a hablarlo como una de las funciones ejecutivas más importantes que tenemos y que influyen de manera importante en el aprendizaje. Entonces, vean lo que sucede ahora por el contrario. ¿Qué es lo que pasa si este neurotransmisor está bajo en la liberación? Si no se libera este neurotransmisor, pues lo que va a pasar es que el alumno va a estar distraído, el alumno va a estar desinteresado, el alumno nos va a prestar la suficiente atención. Entonces, esa es la importancia de la noradrenalina. Y por último, otro neurotransmisor que les quiero presentar, pues es la acetilcolina. La acetilcolina lo que hace es aumenta la retención, nuestra capacidad de retención, y cuando hay niveles bajos de acetilcolina, pues lo que sucede es que nosotros estamos aburridos, no nos permite enfocarnos, no nos permite retener tampoco toda la información porque nos empezamos a sentir con bastante sueño, así que cuando tenemos sueño, pues eso es lo que estamos bajos en este neurotransmisor. Esos son los 4 neurotransmisores de los que hoy quería platicarles. Y después, ¿cómo es la influencia de estos neurotransmisores al conectarse? Pues hacen redes importantes redes de neuronales que coadyuvan a hacer una función mucho más efectiva en todo lo que nosotros hacemos. Pues ahora voy a hablarles de la importancia de algunas funciones superiores, de las funciones ejecutivas del ser humano. Y ya vimos cómo influyen los neurotransmisores en algunas de ellas y especialmente voy a darles algunos datos de lo que es la atención. Y aquí voy a hablar de otro mito que se ha hablado acerca de la atención. ¿Han oído hablar del multitask? Bueno, pues resulta que muchas personas decimos, yo puedo hacer muchas cosas al mismo tiempo. Bueno, pues estos estudios, estas investigaciones científicas, todo lo que nos aporta la neurociencia, pues nos dice que esto es mentira. Nosotros estamos capacitados para hacer una actividad completamente bien, solamente si nos enfocamos en ella. Es decir, sí es cierto que podemos hacer 2 o 3 actividades distintas, pero seguramente no las estaremos haciendo de manera efectiva. Para hacer una bien, tenemos que irla haciendo una a la vez. Así que, pues ahí está otra parte que la neurociencia, el conocimiento de la neurociencia nos ayuda a entender, pues, cómo funciona la atención. No podemos manejar 2 cosas funcionalmente correctas al mismo tiempo. Bueno, otra cosa son, ¿qué pasa? Los estímulos emocionales para el proceso de atención, que lo vamos a ligar con el último punto de esta charla, pues son sumamente importantes, así que los estímulos emocionales son muy importantes para que esta función ejecutiva pueda realizarse de manera correcta. ¿Qué es lo que pasa en las pláticas? No sé cuánto tiempo llevamos, pero cuando pasan 10 minutos, lo que sucede es que las personas empiezan a perder atención. Solamente tenemos 10 minutos donde enfocamos nuestra atención y entonces si no le imprimimos algo que nos llene de emoción, un distractor, de hecho esta fue la razón por la cual yo incluí estos carteles,
pues lo que va a pasar es que nuestro foco de atención se va a ir. Así que son cosas importantes que nosotros debemos debemos conocer acerca de la atención para poder mejorar nuestros procesos de enseñanza. ¿Qué quiere decir esto? Pues en todas las cuestiones iniciales, actividades iniciales que nosotros hagamos con nuestros estudiantes, pues tenemos que aprovechar los 10 primeros minutos para enganchar a nuestros estudiantes y que ellos realicen las actividades de una mejor manera. Otro proceso de atención que lo vamos a ver en dos partes, que es la memoria. La memoria es una función ejecutiva muy importante que se divide en memoria a corto plazo y memoria a largo plazo y que está ligada con este proceso de atención, con esta función ejecutiva que acabamos de mencionar. ¿De qué manera? Bueno, pues solamente somos capaces de utilizar 7 fragmentos de información en los primeros 30 segundos, en los primeros 30 segundos que nosotros le ponemos atención. Podemos almacenar en esos 30 segundos solamente 7 fragmentos de información. ¿Qué es necesario para que se meta en esta memoria a corto plazo? Bueno, lo que es necesario es que nosotros repitamos la información. Y ojo con eso, porque a veces pensamos o hemos devaluado mucho estos procesos repetitivos que son tan importantes para poder almacenarlos en nuestra memoria. Ahora viene también la cuestión de la memoria a largo plazo, que esta se consolida con los años. La memoria a largo plazo no es un proceso temporal corto, no es algo que se pueda trabajar en algunas semanas, en algunos meses, sino lleva años consolidar la memoria a largo plazo. Y para que esta realmente tenga una fuerte consolidación, es necesario ir agregando información nueva a la información que ya tenemos guardada de manera gradual y repetidamente. Es importante que lo repitamos y que lo repitamos para que entonces esta información se quede aquí. Aquí hay un dato que me llamó mucho la atención hablando de memoria y que voy a citar a un autor que su cita pues me pareció muy importante, a Mayer, que él hace una predicción acerca de cómo va a ser la educación en el futuro para promover justamente esta función ejecutiva. Y él dice, bueno, es que las clases en un futuro tendrán que ser de 25 minutos, hablando de la atención y de la memoria, de estas funciones ejecutivas, tendrán que ser cíclicas, repetitivas durante todo el día para que se pueda consolidar todo lo que se aprende y se pueda almacenar entonces en la memoria a largo plazo. Bueno. Y por último, tenemos la función ejecutiva de la integración sensorial. Y esto, bueno, pues con esto desmentimos el mito de los estilos de aprendizaje. Por ahí, en esta misma página, les hemos compartido un artículo de que los docentes deben abandonar el mito de los estilos de aprendizaje, incluso, bueno, propiamente llamados canales de aprendizaje, y me refiero al visual, al auditivo y al kinestésico. Incluso debo comentar que pues en muchas escuelas nos hacen que nuestro diagnóstico esté en función, que evaluemos a nuestros estudiantes, descubramos cuáles son estos canales de aprendizaje predominantes y que en función de ello nosotros hagamos nuestras estrategias de aprendizaje. Bueno, qué grave, porque la neurociencia pues nos está diciendo que la forma, una función ejecutiva para que yo funcione de manera correcta en el aprendizaje, pues necesito una integración sensorial que sea multisensorial. Y esto es muy importante. Por eso es que debemos abandonar este mito de los estilos de aprendizaje y ofrecerles a nuestros estudiantes pues materiales, Mayer también nos menciona materiales, incluso hay por ahí un artículo que se llama Mayer y su multimedia, materiales multimedia, porque ahí podemos ver un material multimedia, pues está compuesto con estímulos visuales, estímulos auditivos, y pues ahí tiene una serie de reglas y de principios para construir estos materiales que nos van a permitir, obviamente, hacerlo de manera acertada y aprovechar esta función ejecutiva. Nosotros pues lo hemos puesto de manifiesto en nuestro curso de buenas prácticas de tecnologías digitales aplicadas a la educación. ¿Cómo voy a hacer la construcción de estos materiales que le permitan a mi estudiante una integración sensorial pues adecuada?
pues estas han sido las funciones ejecutivas que les quería comentar. Y me voy a enfocar y voy a regresar nuevamente al proceso de atención, porque hoy en día lo más difícil, pues para nuestros estudiantes que son muy activos, que necesitan de esta activación física, que por cierto es uno de los principios en los cuales está basado esta charla. Está basado en la charla, la basé en algunos puntos que nos ofrece John Medina en su libro de Brain Rules o 12 principios de cómo funciona el cerebro, y que habla de pues varias cosas que he tocado en esta parte de la charla. Entonces, el proceso de atención requiere y es importante que nosotros revisemos a fondo qué es lo que pasa con este proceso. Así que otro autor que es Guillén, en su libro Neuroeducación en el aula, pues nos ofrece 3 importantes cosas acerca de las redes atencionales y se las voy a presentar ahora. La primera red que nos ofrece es la red de alerta, donde nos dice en primera que en esta red, y ahí es donde se vincula todo, está funcionando un neurotransmisor. El que más está funcionando es la noradrenalina, que ya habíamos hablado de ella, y entonces nos permite que nosotros estemos atentos, que estemos, como su nombre lo dice, alerta, pero vean cómo funciona y por qué lo puse pues así, literalmente con este signo y estos ejemplos. Cuando yo le digo a mi estudiante, para esta clase o para este curso vamos a utilizar las redes sociales, inmediatamente lo que va a pasar es que se van a conectar estas redes, va a permitir que nuestros estudiantes se pongan alerta porque es algo que les motiva y es algo que les interesa. Y ahí pues les recomiendo que para poder manejar y diferenciar las redes sociales de paquetería de mensajería, pues puedan acompañarnos a nuestro curso Redes Sociales Educativas, que nos va a permitir poner en funcionamiento esta red de alerta tan importante para los estudiantes hoy en día. Bueno, otra red es la red de orientación. Aquí, pues, se pone de manifiesto otra vez los neurotransmisores, que es la acetilcolina, y entonces nos va a permitir, como su nombre lo dice, la orientación. Le va a permitir, ojo, al estudiante tener un autocontrol. Y puse esto porque, ¿cómo ponemos de manifiesto hoy en día la red de orientación de nuestros estudiantes? Recuerden la cuestión de la clase invertida. Cuando hacemos la clase invertida, pues lo que sucede es que nosotros les damos todo el material para que los estudiantes lo revisen en casa y después lleguen al aula con todo lo que investigaron. Si nosotros preparamos una videoclase, si nosotros le dimos un video al estudiante, gracias a la activación y a esta activación de la red de orientación, le va a permitir al estudiante un autocontrol, regresarse las veces que considere necesario en el video, revisar cuántas veces considere necesario la información para poder obviamente obtener pues los mejores resultados en su aprendizaje. También cosas como estas, la Screencast Somatic, utilizarlo, clase invertida, lo explicamos en nuestro curso Buenas Prácticas de Tecnologías Digitales. Y la última red pues es la red ejecutiva. Esta red ejecutiva, pues es una red también muy compleja donde la dopamina es la líder aquí para una regulación cognitiva de todo lo que sucede en nuestra corteza cerebral, de todo lo que sucede en el lóbulo frontal, que son toda la parte de razonamiento, de lógica, etcétera, etcétera. Bueno, pues esta red ejecutiva la tenemos que poner en práctica, y esto me gusta muchísimo, en el aprendizaje explícito. ¿Cómo voy a explicitar que yo ya aprendí algo? Pues en nuestra educación generalmente lo hacemos cuando resolvemos exámenes, y pues los que ya tomaron y nos acompañaron en el curso de evaluación 2.0 sabemos que qué tipo de evaluaciones de manera adecuada nosotros construimos para que nuestros estudiantes expliciten esos aprendizajes, y cuando lo hagan estarán ocupando esta red ejecutiva. Bueno, pues estos han sido los 3 temas en los que basamos la
la plática, la charla de neuroeducación. Eso es el significado de neuroeducación, la integración, un enfoque integración de la psicología, de la pedagogía y de lo que nos ofrece la neurociencia, gracias a todo lo que ahora podemos observar que sucede aquí adentro, y que podemos aprovechar ese conocimiento de manera muy puntual para hacer cosas, para cambiar cosas en nuestra práctica docente y mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. ¿Cuál es la pieza que falta? Bueno, pues creo yo que la pieza que falta es una pieza muy importante y que si falta esta pieza, pues definitivamente no se da el aprendizaje. Esa pieza que falta es la educación emocional. Si nosotros no motivamos a nuestros estudiantes y no combinamos pues todo lo que nos provee, hablando de otro término neurobiológico, el sistema límbico, que es esta parte impulsiva, esta parte emocional, esta parte que responde afectivamente y demás, si nosotros tampoco conocemos cómo funciona a nivel fisiológico esto, pues no vamos a poder encontrar el equilibrio entre lo racional y lo emocional y ser muy asertivos en lo que los estudiantes necesitan hoy en día para que nosotros mejoremos nuestra práctica. ¿Qué les parece? Así que, pues hay muchos autores que nos han hablado de educación emocional, está Seligman, está Vizquerra, algunos otros más modernos. Está el programa, por supuesto, de Constrúyete, que incide en todos los niveles educativos desde primaria, secundaria, educación media superior, pero que también es muy importante que los docentes de educación superior pues nos ayuden y colaboren en encontrar un equilibrio entre toda la parte racional y toda la parte emocional, porque la educación emocional es la pieza clave para que funcione pues todo lo que acabamos de comentar. Espero que les haya parecido interesante el esbozo de lo que es la neuroeducación, el esbozo de cosas importantes que tenemos que considerar. Hay que estudiar más para poder echar abajo estos mitos y poder ejercer mejor nuestra función docente. Así que para mí es un gusto, esto se pasó rapidísimo. Espero verlos pronto, esperamos seguir contando con todos ustedes y los esperamos en nuestros cursos, redes sociales educativas. Los esperamos en buenas prácticas de tecnologías digitales aplicadas a la educación y en evaluación 2.0 que estamos por terminar. Muchísimas gracias, les agradezco a los que me acompañaron. Es un placer. Bye.